por tener la oportunidad de estar en su casa una vez más, para poder abrir su palabra en medio de la epidemia que el mundo confronta, con nuevas ciudades y nuevos países cerrados, restringidos en sus libertades. Sin embargo, el mundo occidental se prepara para celebrar lo que es considerado el nacimiento de Jesús. Sin embargo, gran parte de lo que se celebra en estos días no tiene que ver nada con Jesús. Pero hoy vamos a enseñar desde el punto de vista bíblico cuáles son todos los elementos importantes que tienen lugar sobre el nacimiento de Cristo que debemos conocer. El nacimiento de Cristo tiene que ver con salvación. No tiene que ver con árboles, regalos, luces, Santa Claus, renos, licor, fiestas, comida. Tiene que ver con salvación. Salvación del pecado, de la condenación eterna, del infierno. Esta es la razón del nacimiento de Cristo. Y hoy vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. ¿Qué significa realmente el nacimiento de Jesús para el hombre pecador, para la mujer pecadora, para un mundo que está perdido sin Cristo y sin esperanza? Padre, en esta hora te rogamos que al abrir tu palabra nos sean dadas palabras de lo alto, para que tu palabra sea ungida por el Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, al ser oída en cada corazón, sea una palabra que traiga reflexión en la vida de cada uno de los oyentes. Te rogamos una bendición por cada persona presente aquí en nuestro medio físicamente y los hermanos conectados a través del Facebook. Donde quiera que se encuentren, bendícelos también y bendice tu palabra en sus corazones. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al pasaje más clásico sobre la profecía bíblica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya el profeta Isaías nos habla del nacimiento de Cristo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la verdad? El único libro inspirado por Dios. No el libro del Mormón, no el Corán, no los escritos de Buda, no los libros de filosofía, inclusive no los documentos católicos romanos, pero la Biblia, la palabra de Dios. Ya 700 años del nacimiento de Cristo profetiza el nacimiento de Jesús, y 700 años después se cumple como una prueba que la Biblia no es un libro común y corriente. Es la eterna palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, revelada a los profetas y a los apóstoles, y en su cumplimiento certifica que este libro no es de hombres, este libro es de Dios. Veamos Isaías 7:14, iniciando en este versículo. Leamos todos. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más, todo el mundo leyendo su Biblia, por favor. Recuérdense que los textos anticipadamente están en pantalla, deben de estar preparados para leerlos. Leamos. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El mundo cristiano y el mundo no cristiano celebra el nacimiento de Jesús, o lo que más o menos se nos ha hecho creer que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué?
Porque la inmensa mayoría del mundo, incluyendo el comercio, que nos anuncia la importancia de la Navidad o la Christmas en el idioma inglés, dividido la palabra en sus dos raíces, Christmas, Christ, Mass, significa la misa de Cristo. No hay ninguna misa que tiene que ver con Cristo. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero el término en inglés es tan popular, aún en el mundo de habla hispana, que hemos creído que esa es la realidad. Es la misa de Cristo, o la misa del gallo que le hacen a Cristo. Pero ese mundo no conoce personalmente a Jesús y tienen muy poca información acerca de Él. Inclusive, dentro de la iglesia evangélica cristiana, a veces hay muy poca información del verdadero Cristo de la Biblia. Hoy queremos dilucidar este aspecto y traer información bíblica a sus corazones, ya que el mundo comercial, imagínense, el mundo comercial es el primero que nos recuerda del nacimiento de Jesucristo, o entre comillas el nacimiento de Cristo. Realmente es una celebración que tiene que ver con ganancias, grandes ganancias financieras, tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con fiestas, tiene que ver con las personas, no con Cristo. Porque imagínese que alguien llegue a celebrarle el cumpleaños a usted a su casa y le empiezan a cantar al refrigerador o al televisor en lugar de a ustedes. ¿No pensará que están loquitos los que llegaron a celebrar el cumpleaños? Bueno, si esta es la celebración del cumpleaños de Jesús, yo creo que en cada casa debería de haber un estudio bíblico, porque realmente tiene que ver con Jesús. Pero este es el mundo en que vivimos. Veremos la documentación bíblica sobre los hechos que rodearon el nacimiento de Jesucristo. Primeramente nos dice la palabra del Señor en este texto, que es muy importante. Dice: el Señor mismo dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nunca en la historia de la raza humana una mujer ha dado a luz un hijo en estado virginal sin la participación de un solo ser humano, excepto María, la madre no de Dios, la madre de Jesús hombre. Dios no tiene mamá, porque si María fuera la madre de Dios, entonces ella tiene que ser diosa, porque nuestros padres son seres humanos y han producido seres humanos. María tendría que producir dioses. María no produjo un Dios. María dio a luz un hijo que es Dios manifestado en carne, sin ninguna participación biológica de parte de María. Escuchaba a un predicador, esta es mi opinión, que Jesús no tuvo ninguna conexión biológica con María. Es mi opinión personal que la placenta donde estaba Jesús, el Espíritu Santo sirvió de placenta, y que no había ninguna conexión de ningún cordón umbilical con María, porque de otra manera Jesús hubiera estado sujeto al pecado de María. Ni siquiera sangre recibió de parte de María, porque hubiera estado sujeta al pecado de María. No hay ninguna conexión de ninguna naturaleza biológica. María solamente permite que su vientre sea el lugar donde el Espíritu Santo le permite concebir, o el Espíritu Santo trae esa concepción sin la participación ni siquiera de José.
El texto dice, el Señor nos dará una señal. En algunas Biblias se traduce, la joven está encinta. Esa no es ninguna señal. Hay millones de jóvenes encintas alrededor del mundo y no son vírgenes. Pero la concepción, en el caso de María, es que María es virgen. En el momento de su concepción, y déjeme decirle una cosa, José ni siquiera puso un dedo sobre ella durante todo ese periodo, de su concepción y su gestación hasta el momento de su nacimiento. Porque lo que ella había sido engendrado del Espíritu Santo. Veamos el escenario de María, José y el niño. En segundo lugar, la Virgen María, José y el niño. Veamos Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, empezando en el verso número 18 hasta el verso 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Veamos el escenario: María, José y el niño Jesús. Les ruego que vean sus Biblias, por favor, porque es importante que seamos educados en la palabra del Señor. Verso número 18, leamos lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tremendo problema esto. María y José están comprometidos. No están casados, no están viviendo juntos, están comprometidos. Antes que se juntasen, halló que había sido concebido del Espíritu Santo Jesús. Esto representa un problema tremendo en la cultura judía, en el Antiguo Testamento. Porque cuando un hombre y una mujer se comprometían para casarse, era un contrato legal de por vida. A diferencia de nuestros días, todos los matrimonios se parecen a la medicina. Todos tienen fecha de caducidad. En esta ocasión no. José está comprometido con María de por vida. Entonces, cuando María aparece embarazada, estando comprometida con José, esto crea un problema grave. María ha violado una ley del Antiguo Testamento en el proceso de estar comprometida. Y la ley dice que tenía que ser llevada delante de un tribunal con testigos que dijeran que ese niño no era de José y ella debía de morir apedreada. Esa es la sentencia. Imagínense qué tremendo problema de José. A la mujer a la que amaba. Esta otra cosa muy importante: en el proceso del compromiso, tanto la mujer como el hombre debían de indicar su fidelidad antes de casarse. María y José están en este proceso y resulta que en ese proceso María aparece embarazada. Verso número 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios sabe por qué hace las cosas en un punto de la historia y no en otro. Porque si esto hubiera pasado en estos días con Facebook, esto se vuelve viral alrededor del mundo. Encima de eso, José no era un tipo cualquiera que anda comunicando todo en Facebook a todo el mundo. Hay cosas que las personas le comunican asuntos personales a otros. Usted está fuera de onda. Vivimos en días donde es delicado compartir informaciones de esa naturaleza. José era justo. Justo era un hombre que la amaba. No era un hablador. Y no quería infamarla desde el punto de vista que fuera apedreada, sino que quiso dejarla secretamente, porque María también estaba en una disyuntiva. ¿Cómo le explicaba María a José que ella estaba embarazada y de quién? Estando comprometida con José.
Dios puede intervenir en nuestra vida de maneras que puede echarnos a perder nuestros planes de una forma inesperada. ¿Usted cree que está en control de su vida? Dios está en control de su vida. Usted puede tener planes en este momento o mañana que podrían ser desactivados por Dios. María estaba comprometida con José y resulta que de pronto ella está embarazada. José no entiende el asunto, María no sabe cómo explicarle esto, porque esto nunca se ha visto en la historia del mundo y solamente ha acontecido una vez. José, que era justo, verso 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Tremendo alivio. O sea, no te vayas, mijo, no vas para ningún lugar. Tú te vayas, esta mujer es apedreada. Y el niño que está dentro es el Salvador del mundo. Es Dios manifestado en carne. No vas para ningún lado. ¿Usted entiende que si Dios lo quiere usar a usted de una manera, Dios va a echar a perder sus planes? Los planes de Dios y la voluntad de Dios y su soberanía van en primer lugar. José tenía los planes de decir: ¿quién sabe dónde se iba este pobre? A otra casa, a otra ciudad, lejos, donde nadie le preguntara: ¿y qué pasó con María? Pregunta inconfortable. Y Dios le dice: no vas para ningún lado, mijito, quédate aquí. ¿Qué? Dios puede intervenir en tu vida y en tus planes. No se olvide. Versículo número 21, le dice el ángel: darás a luz un hijo. Oiga bien, es muy importante el vocabulario. Dios no le dice a María: darás a luz un hijo único. No le dice eso, ¿verdad? Dará a luz un hijo, artículo indeterminado, dando a indicar que habrían otros en el futuro, aunque la Iglesia Católica niega este asunto. La Biblia, en su propia Biblia, dice lo contrario. Y llamará su nombre como Jesús. ¿Por qué? María no tiene la prerrogativa, ni José, de dar el nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Déjeme decirle una nota. En el asunto de los cromosomas, la mujer da los cromosomas para que nazca una niña y el hombre da el cromosoma para que nazca un varón. Y aquí está embarazada de un varón sin intervención humana. No lo podemos explicar de otra manera, excepto como un milagro de Dios. No podemos explicar biológicamente el nacimiento de Jesús, sino como un milagro. Verso número 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús, Salvador de su pueblo. Verso número 24. Y despertando él del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga bien, ver énfasis en el verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cómo? No dice unigénito, primogénito, y le puso por nombre Jesús. La Biblia católica dice: y dio a luz un hijo. No dice que es el primogénito de María. Pero en otras partes de la Biblia católica no pueden borrar toditita la Biblia, donde dice que María tuvo 4 varones y por lo menos 2 niñas después de Jesús. ¿Por qué digo? Si borraran toditita la Biblia, se descubrirían de primas a primeras quiénes son los que son realmente. Pero tienen que mantener ciertas cosas incómodas porque no pueden borrar todo. Verso número 17. Y al entrar en la casa,
¿Qué dice el texto? Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. Veamos en ese pasaje bíblico la llegada de los sabios, de los astrónomos. En algunas Biblias se traduce como magos, pero no tiene que ver con gente que está en el ocultismo. ¿Okay? Punto número 3. La llegada de los sabios del oriente. Capítulo 2, verso 11 en adelante. Verso 11 dice: y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, pregunto, ¿cuántos regalos le trajeron a María según el texto bíblico? Yo no. Obviamente lo han de haber saludado, le han de haber dicho shalom, pero hasta ahí nomás. Ellos no venían por María, venían por el niño Jesús. Y cuando vieron a Jesús, se postraron y lo adoraron y abrieron sus tesoros. Esa cosa de los 3 reyes magos, ni eran reyes ni eran 3. La tradición católica romana pinta 3 por los 3 regalos. No, quiero decirle una cosa. Si nosotros investigamos el trasfondo de ese evento, estos hombres debieron haber venido con miles de personas escoltándolos. Y cocineros y todo. Fue una travesía larga la que hicieron. No venían estos pobres 3 solos ahí en todo el desierto, desde Irak o probablemente desde Irán hasta Israel. Era una travesía larga, pero se asume que eran 3 por los 3 regalos. No, esos eran los regalos que trajeron. Trajeron regalos de reyes, oro, incienso y mirra. ¿Y se los trajeron a quién? A Jesús. Y nosotros nos endeudamos durante esta semana hasta aquí para darle regalo a personas que no están cumpliendo años. Qué interesante el mundo en que vivimos, ¿verdad? Y como decía Cantinflas, feliz Navidad y una próspera inflación el próximo año, pagando todo el año la deuda de este año en tarjetas de crédito, y cuando ya pagó allá como por noviembre, ya llegó la otra Navidad y otra endeudada. Es raro este mundo, amados. Digo, súper raro. Déjeme decirle una cosa. El nacimiento de Jesús produjo la muerte de una cantidad innumerable de niños. Vayamos en nuestro cuarto lugar: gran matanza de niños por nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, verso 13. Dice: después que partieron ellos, los sabios del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, oiga bien lo que le dijo. La Biblia no dice que le dijo al papá, le dijo a José y dijo: levántate y toma al niño. ¿Y a quién más? La Biblia distingue el hecho de que José no es el padre biológico de Jesús. Le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre. María es la madre del niño, José no es el padre de él. Ahora, desde el punto de vista legal lo es, pero no desde el punto de vista biológico, y la Biblia hace esa distinción. Dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Oiga bien, la única vez que Jesús salió de Israel fue a Egipto. Algunas personas dicen que se fue para la India. Yo lo voy a aclarar en la Biblia dónde se fue. No, nunca fue a la India. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Porque Herodes es rey, trabaja para el Imperio Romano. Porque los judíos eran incontrolables, los romanos no los podían controlar. Tuvieron que poner a un rey judío que trabajaba para el Imperio Romano, que era Herodes. ¿Okay? Ellos no aceptarían a nadie que fuera de otro país. Verso 14: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
Cuando meditaba en este texto bíblico, me ponía a pensar yo, ¿cuántas madres han tenido que huir de la guerra de un país a otro con sus niños? En circunstancias precarias, de peligro. Oiga, Jesús no fue la excepción. Dios tuvo que enviar a Jesús con María y José a Egipto para huir de una masacre en Israel por causa de Herodes. Si Jesús fue expuesto a estas circunstancias, María y José, ¿usted cree que nosotros somos la excepción? Que algún día podríamos huir con nuestros hijos o nuestros nietos a otros lugares y preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Jesús no fue la excepción. Aquí están huyendo a Egipto. Verso número 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esto es profético para nosotros también. Egipto es el mundo para nosotros, ese mundo contrario a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo como Salvador personal, Él nos llamó de Egipto, del Egipto del mundo. No nos llamó a venir a su camino y regresarnos y seguir la vida como teníamos antes. Tiene que haber un cambio. Usted tiene que abandonar el mundo, ese mundo contrario a Cristo, con sus tradiciones, con toda su manera de existir contraria a las normas de la palabra de Dios. Verso número siguiente. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todos los niños menores de 2 años. Porque más o menos calculó que ese niño tiene que andar no más allá de los 2 años, después de su nacimiento. Entonces, para poder atinarle, manda a realizar una masacre, un holocausto de todos los niños, para poder matar a Jesús también. Pero como Jesús no es un niño cualquiera, es Dios manifestado en carne, el diablo no tiene la última palabra. Y el niño se va a Egipto. Miren lo que dice el verso 18 o 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hubo llantos por todos lados, en todas las casas, por todos los niños que habían sido masacrados por causa del nacimiento de Jesucristo. Esto es lo que le decimos a la gente en Navidad. Ni siquiera la gente sabe esto, amados, que como resultado del nacimiento de Jesús hubo tremenda masacre y Jesús estaba huyendo. Verso número 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo otra vez: levántate, toma al niño y a su madre, oiga bien, toma al niño y a su madre, y vete ¿a dónde? ¿A Palestina? ¿A Roma? ¿A Moscú? Vete a Israel. ¿De dónde hemos agarrado esa distorsión histórica de Palestina? Dios cambió el nombre de Jacob hace 3,000 años o 4,000 años atrás y le dijo: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y Dios dice que amó al niño desde Egipto para que regresara a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Verso 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra ¿dónde? De Israel. El nombre de Israel es el nombre bíblico que debe permanecer hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Debo decirles que en la Biblia existen por lo menos 8 Marías, incluyendo la madre de Jesús.
Si el catolicismo romano dice que esos otros niños que tuvo María fueron los niños de otra María, eso no es lo que enseña la Biblia, ni la Biblia católica. La primera María que encontramos es la María, la madre de Jesús. No vamos a ver los textos bíblicos sobre eso. La segunda María, María la hermana de Marta y Lázaro. La tercera María, María Magdalena. La otra María, así se refiere a la Biblia como la otra María. María la mujer de Cleofas. María la madre de Jacobo y de José. María la madre de Juan Marcos y María de Roma. Y estas otras 7 Marías son totalmente distinguidas de la María, la madre de Jesús. Ahora, note una cosa. El texto bíblico ya no se refiere a María como la Virgen María. No hay tal cosa de una virginidad perpetua. Después que María da a luz a Jesús, se terminó la virginidad. Porque la Biblia dice que después se casó con José y tuvieron 4 hijos y por lo menos 2 hijas. 6 hijos aparte de Jesús. Por lo menos María tuvo en total por lo menos 7 hijos. Tenemos el nombre de los 4 varones, no tenemos el nombre de las mujeres ni el número de ellas, pero asumimos que cuando dice hijas tenía que haber sido por lo menos más de una, 2. 7 hijos tuvo María. Y encima de eso se llama la Santísima Virgen. Para los que están en Nicaragua, Radio Corporación a las 6 de la mañana pone lo que llaman el Angelus, y Luciano Pavarotti está cantando el Ave María, un momento de recogimiento y oración a la Santísima Madre de Dios. Esto no es bíblico. Es hora que conozcamos la verdad. Vayamos al número 5, María, una sierva sumisa a Dios. Lucas capítulo 1. María es una madre especial, una mujer especial. María es nuestra hermana en Cristo. María está en el cielo y un día la veremos en el cielo y hablaremos con ella y le haremos las preguntas que sean pertinentes a hacerle a María. Pero ella está en el cielo no como virgen, está en el cielo como la madre de por lo menos 7 hijos. Pero es una sierva del Señor, una gran sierva de Dios, una sierva sumisa. Veamos el ejemplo de María, si es que realmente María es importante en nuestra vida. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versos 30 y 31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, ¿qué cosa? Porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Veamos la respuesta de María en el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la madre de Dios. Así dijo María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, la sierva del Señor. ¿Qué le parece? Versos 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi propia vida. Así dijo María: engrandézcame todo el mundo como la Santísima Virgen de Dios. Dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. María confiesa que Jesucristo, aparte de ser su Hijo, es Dios manifestado en carne y también es su Salvador. Entonces María no nació sin pecado. Ella dice que es la sierva del Señor, dice que se regocija en Dios su Salvador, verso 48, porque ha mirado, dice, la bajeza de su sierva, su pecado,
he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Qué le parece? Ha mirado la bajeza de la sierva del Señor. En otras palabras, ha mirado, ¿qué cosa? Ha mirado su pecado. Sexto lugar, Jesús es presentado en el templo. Vayamos a Lucas 2, 41. Perdón, Lucas 2, 21 al 24. Lucas 2, del 21 al 24. Dice la Biblia, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, donde a los 8 días el prepucio del niño era cortado, al 8º día. No en el 7º, no en el 4º, no en el 9º, no en el 10º, al 8º día. ¿Por qué? Porque el 8º día es el punto de mayor coagulación en la sangre. Y en ese día el niño no se iba a desangrar y morir. 8º día. María lleva a Jesús, al niño, al 7º día y se muere. Lo lleva al 9º, se muere el niño, se muere ella. Porque esta es la ley. En el Antiguo Testamento una violación de la ley le podía costar la vida a una persona. Verso número siguiente, dice, le pusieron por nombre a Jesús, verso 21, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, verso 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño. Llevaron al niño al templo para hacer 3 cosas. Número 1, circuncidar, presentarlo al Señor, y número 3, darle el nombre. Después que terminaron los días de la purificación de María. Verso número 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Mire bien, vamos a ver si María es pobre o es rica. ¿Qué ofreció María por su pecado en el verso 24? Tórtolas, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Ok? Veamos lo que dice la ley, Levíticos capítulo 12. Levíticos capítulo 12. Libro de Levíticos capítulo 12. Si es un problema tremendo enseñar algo que no está en las Escrituras, porque esta es la ley que María debe de cumplir. Capítulo 12 del libro de Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¡Wow! En el momento que María da a luz a Jesús, María queda inmunda durante 7 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Verso número 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Oye bien, 7 días primeramente está inmunda. El 8º día va al templo, pero no va al templo sin cumplir con un requisito que vamos a ver en un momento. Verso 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando fuesen cumplidos los días de su purificación. ¿Cuántos días tiene que purificarse en total? Primeramente 7 días, va al 8º al templo y queda inmunda 33 días más sin poder pararse en el templo. Miren lo que dice el texto, en estado de inmundicia. Ninguna cosa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Ha cambiado la ley o continúa siendo la misma? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma?
No ha cambiado. Continúa en pie esto. ¿Sabe cuál es la diferencia? Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¡Por todos! Y ahora no es problema que una mujer en estas circunstancias venga al templo porque Jesús ha perdonado sus pecados en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, tenía que ofrecer sacrificio. Verso número 5. Y si diere a luz a hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Más tiempo para una hija que para un varón. Verso 6. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. María ofreció sacrificio por sus pecados, porque María también nació de madre y padre pecador, que necesitaba también salvación. Esa enseñanza errónea e ilusoria de que María fue concebida sin pecado y que subió al cielo sin haber muerto, no es algo que es bíblico, es una enseñanza de hombres. Verso 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Oye bien, ¿qué fue lo que ofreció María ya en Lucas 2? Tórtolas y palominos. Verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. En el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificios continuamente por los pecados del pueblo. Por 500 años, miles, cientos de miles y millones de animales fueron sacrificados, inocentes, por el pecado de las personas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan introduce a Jesús, Juan el Bautista, introduce a Jesús en el capítulo 1, verso 29, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Él ya murió por nuestros pecados. Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Su palabra es la misma. Él no ha cambiado. Lo que pasa es que hizo una provisión para que nosotros nos podamos presentar en su casa sin incurrir en muerte. Esa es la razón. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Veamos en nuestro último punto. Jesús reprende a María por lo menos en 3 ocasiones. Jesús no recibe ninguna instrucción de María excepto cuando era niño, como la costumbre de todo hijo sometido a sus padres. José, su padre legal, y María, su madre de crianza. Pero cuando él va creciendo, va haciéndole saber a María quién es él y indicándole la distancia que hay entre su función como madre y la función de Jesús como el Salvador del mundo. Vayamos a Lucas capítulo 2, verso 39. Lucas capítulo 2, versículo 39. Jesús era judío y él estaba regulado por todas las leyes del Antiguo Testamento. Nació bajo la ley y murió bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley a través de la gracia de Jesucristo. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Veamos el verso número 41 al 52. Aquí ven. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Ve qué interesante? Jesús tenía 2 padres que eran fieles a las cosas del Señor.
No dice el texto bíblico, e iban sus padres una vez cada 5 meses a la iglesia. Como nuestros hermanos que vienen un domingo, el otro domingo se quedan en su casa, vienen un domingo, se quedan 3, vienen un domingo, se quedan un mes. Agarremos el ejemplo de la palabra de Dios. María y José iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, del Cordero Pascual. El Cordero Pascual tenía que ver con la muerte de corderos inocentes por el pecado del pueblo, hasta que Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario. Verso 42. Y cuando tuvo 12 años, Jesús subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. En otras palabras, se perdió Jesús, si es que Jesús se puede perder. ¿Por qué se dio esta situación? En la costumbre hebrea oriental, los hombres caminaban adelante y las mujeres atrás. María considera que José lleva al niño, José considera que María lleva al niño, llegan a la casa y se dan cuenta de qué cosa, que ninguno de los dos lo lleva. En los países árabes, en Afganistán también, en un restaurante los hombres comen en el frente y las mujeres ahí atrás con los niños. Es parte de la cultura oriental. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Imagínense perder a un hijo un día completo. Un nieto. Es como cosa de suicidarse, ¿no? Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron el testigo. 3 días. No 1, 3. Yo no sé qué hubiera hecho con 3 días. Si ya 1 es bastante, 3 es peor. Le encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, María y José se sorprendieron. Yo asumo que María le levantó la voz a Jesús. ¿Ok? Y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Usted cree que una mamá cuando encuentra al chamaco le va a hablar pacíficamente? Va a venir roja, alterada, con toda la adrenalina, la cumbre de la cabeza, y quién sabe qué más haga. Jesús con calma le responde: ¿por qué me buscabais? ¿What? ¿Cómo que por qué te buscábamos? Le dice Jesús: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¡Wow! ¿No sabe usted, amado, que usted debe estar en el negocio de su Padre también, como Jesús? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51. No se fue a la India. Mire lo que dice el texto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahí se quedó hasta el año 30, porque en la Biblia, en el libro de Números, se requería que las personas empezaran su ministerio a la edad de 30 años. Está siguiendo la costumbre judía. En algún punto José había muerto. En la costumbre del Antiguo Testamento, los padres le enseñaban su profesión a los hijos. José era carpintero, Jesús era carpintero también. Todo el mundo se refería a él como el hijo del carpintero. Y es probable que Jesús estaba a cargo de María, de manera que cuando esté en la cruz del Calvario, Jesús le entrega el cuidado de María ¿a quién? A Juan, el apóstol amado. No se la entregó a Pedro.
Porque Pedro negaba con juramento, Pedro cortaba orejas, Pedro era intrépido, o sea, se le entregó a un apóstol que la iba a cuidar y amar, y ese era Juan el apóstol, el único que se recostó en el hombro de Jesús. Y un día Pedro le dijo a Jesús: ¿y este qué? Le dice. O sea, estaba medio celoso. Y le dice Jesús a Pedro: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿tú qué? Entonces se dio el dicho entre los apóstoles que Juan no iba a morir, pero Jesús no dijo que iba a morir o que no iba a morir. Entonces hasta ese día quedó especulación de que probablemente Juan, el teólogo, el escritor de Apocalipsis, del Evangelio de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, podría estar vivo. Pero Jesús no dijo ni una cosa ni la otra. Pero entre los apóstoles quedó ese dicho. Y Pedro estaba medio celosito que Juan se le recostó en el hombro. Entonces Jesús le dijo a María: en el negocio de mi Padre me es necesario estar. Jesús no recibe instrucciones de nadie. Veamos Marcos capítulo 3, versos 31 al 35. Marcos 3, del 31 al 35. Marcos 3, 31 al 35. Dice el texto bíblico: Jesús está enseñando con un grupo de personas. Veamos lo que hace María. Vienen pues después sus hermanos y su madre, refiriéndose a María y sus hijos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. O sea, María llega con todos los chilpayates, ¿verdad?, todos los niños, y le manda un mensaje a Jesús allá adentro, que salga, que quiere hablar con él. Verso número 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Interesante, ¿verdad? Veamos cómo respondió Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, María debería de estar aquí adentro con todos mis hermanos, escuchándome predicar, que interrumpiéndome desde allá afuera que yo me salga. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene preponderancia sobre cualquier otra actividad. Debemos de poner toda la atención necesaria, participar y empaparnos de la palabra de Dios, porque esto es lo más importante de este momento. Jesús no salió. María no le daba instrucciones a Jesús, y las que le dio no las recibió. ¿Por falta de respeto? No. Sino que ella no entendía a veces que Él era más que su Hijo, era el Salvador del mundo. Y al Salvador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted no lo puede interrumpir, ni yo. Veamos el último evento donde María es reprendida por Jesús en Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. ¿Okay? María andaba con Jesús por todos lados, excepto en algunas circunstancias. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús fue invitado a una boda y fue a una boda. ¿Okay? Y faltando el vino, debo explicar aquí que este no es vino fermentado, porque contradeciría la palabra de Dios. ¿Okay? El vino que se usa aquí es un refresco de la uva. El vino para embriagar es un proceso de fermentación. ¿Okay? Y debemos concluir que Jesús no hizo vino para que se embriagara la gente. Y los discípulos y Él tenían que rezar en estado de sobriedad del ministerio. ¿Okay? Ya ve que ahí en Francia, en Italia, en Chile, donde fabrican muchos vinos, incluyendo en Israel,
hay barriles de vino que tienen hasta 100, 150 años, y entre más añejos son, más viejitos, valen más. Y para los que toman, tienen mejor sabor. Pero esto no es para justificar el licor, porque Jesús no pudo haber hecho un vino fermentado. Es un proceso. Verso número 3. En la boda faltó el vino. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Otra vez, María todavía no agarraba, no le caía el 20, ¿verdad? Ya la regañó cuando lo fue a buscar al templo. La regañó cuando lo quiso interrumpir cuando estaba enseñando. Y ahora en la boda de Caná de Galilea le dice: no tienen vino. Lo que le está diciendo es: hacerte un milagro, mijo. Jesús hace los milagros cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Hay iglesias que dicen: oh, Él va a bajar el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabes? El Espíritu Santo llegó en Jerusalén en el capítulo 2 de Hechos, de repente, 50 días después de estar esperando la llegada del Espíritu Santo. Dios hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, porque Él es Dios y Él es soberano. Usted no puede exigirle a Dios hacer nada. Lo único que Dios espera es que creamos y obedezcamos su palabra. Entonces le dice, verso número 4. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ni siquiera le dijo mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo haré el milagro, si lo voy a hacer, cuando yo lo decida. Verso número 4. Su madre dijo a los que servían, ¿qué cosa le dijo? Haced todo lo que Él os dijere. En el catecismo católico romano, el menor, porque hay dos catecismos, el menor es para los niños, para enseñarle a dar la primera comunión, y el mayor es toda la barbarie de las doctrinas católicas romanas. En el catecismo menor se le quita a los niños a Jesús del corazón para instalarles a María. ¿Sabe lo que le dice el cura en el catecismo? Cuando su papá está bravo, ¿quién es la que lo calma? Los niños dicen, pues mi mamá, porque en muchas casas así pasa, hijo. La mamá es la que pone en control. A veces he llegado a algunas casas yo que el marido está, llega la esposa y yo tranquilito, como que no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces dice los niños, le dice el cura, así pasa con Jesús. Cuando Él se pone airado, incontrolable, María es la que lo calma. A Dios no lo calma nadie excepto Él mismo. Él es Dios. Dice María a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Y en esta fiesta ordena que llenen las tinajas de agua y convierte el agua en vino, para dar una ilustración bíblica sobre su muerte, sepultura y resurrección. En el Antiguo Testamento se purificaban los sacerdotes con agua. Había un lavacro con agua en el templo todo el tiempo. En el Nuevo Testamento el agua no nos purifica. Nos bañamos por asunto de higiene, pero no nos purifica. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser purificados con agua. A veces había que bañarlos completamente al sacerdote para ciertas actividades en el templo. Cuando Jesús cambia el agua en vino, introduce el elemento memorial del vino, que representa su sangre, que sería derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestras almas por su sangre. Esa es la enseñanza de esta boda en Caná de Galilea. Jesús, cuando fue a una boda, cuando asistió a algún evento de esta naturaleza, siempre llevaba adelante una cosa importante: llevar la obra de Dios, de su Padre, adelante en cualquier lugar que se encontrara. No se sentaba a hablar con las personas del clima, de deporte, de los problemas que había en la ciudad o los que tenía la familia. Se sentaba para hablar de su palabra. Por eso dice la Biblia que debemos de enseñar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo. Nunca hay un momento correcto o malo
para hablar de la palabra de Dios. Lo tenemos que hacer en todas circunstancias y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te suplicamos que tu palabra nos haya dado, Señor, un cuadro claro, específico y detallado de lo que significa en realidad el nacimiento de Jesucristo y la razón por la cual tú naciste. Hay personas que respetan el día, pero no respetan la razón de esta celebración. La razón es Jesucristo. El centro es Jesucristo. Su nombre mismo significa Salvador. La razón de su nacimiento tiene que ver con salvación del pecado, del juicio eterno. Te pido que todas aquellas personas que nos escuchan, que aún no conocen a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, que tú puedas hablar a sus corazones por tu palabra y puedan rendir sus corazones en fe, creyendo tu palabra, que tú eres el único que los puedes redimir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén.